Y bueno, estamos con la cruda postelectoral, más o menos, y me gustaría hacer algunos comentarios. Si bien ya se habló suficiente durante la semana pasada, porque fue especialmente atractiva para el periodismo tras la elección del domingo 2 de junio, debido a que la información y los datos cualitativos y cuantitativos, especialmente estos últimos, los cuantitativos, nos permitieron hacer interpretaciones más adecuadas de acuerdo con el contexto político y social de cada una de las regiones de México. Pero también, bueno, asistimos por el otro lado a la caída, le llamo yo la caída de esta gente que se dedica a la opinión, que terminaron siendo las reír prácticamente de todo el país. Se inundaron las redes sociales de memes, de burlas y también de comentarios muy sensatos con respecto al actuar de Denis Dresser, por ejemplo, del equipo de Atypical TV, de algunos otros personajes en Televisa, en TV Azteca también, algunos otros personajes locales en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Pues en primer lugar, por sus reacciones ante el triunfo de Claudia Sheinbaum y la aplanadora que resultará ser la 4T en el Congreso de la Unión. También asistimos a comentarios que, digamos, son un poco más centrados sobre el quehacer del periodismo de opinión, sobre la responsabilidad que tenemos, quienes tenemos la oportunidad de hablar con la audiencia, la responsabilidad de la libertad de expresión y el respeto que le debemos a la población y a la audiencia a la que nos dirigimos. Creo que, bueno, sobre esto se habló ya suficiente durante la semana pasada. Quería yo, bueno, recordar algún comentario que alguna vez hizo el periodista Luis Guillermo Hernández al respecto de la gente que se dedica a la opinión, que no estaban acostumbrados a que se les confrontara o que la audiencia les contestara cuando no estaban de acuerdo con ellos, con ellas. Y finalmente, estas nuevas dinámicas de periodismo pues ha permitido que tanto periodistas como gente que se dedica a la opinión o al análisis político pues tengan esta retroalimentación. Y bien, regresando al periodismo, aunque el periodismo de datos que tuvimos especialmente con las elecciones, aunque el periodismo, la visualización de los datos no es nuevo, ¿no? Las estrategias para llamar la atención de la audiencia pues sí han focalizado sus esfuerzos más en esta forma más sutil, digamos, de presentar la información como una aplicación intensiva de las herramientas para narrar mejor las historias. Esta visualización de la información es común encontrarla a través de infografías, de narrativas visuales y del llamado en Estados Unidos el visual storytelling. Estas prácticas de visualización de datos en las redacciones periodísticas son muestra de la alfabetización mediática que han experimentado los medios y que ya las incluyen en sus rutinas productivas, las rutinas de producción de noticias, con la realización de propuestas de visualización de datos en cibermedios, diseño de visualizaciones y sobre las nuevas técnicas de interacción con la audiencia. Es por ello que la visualización de los datos se convirtió ya en un género periodístico y en esta, digamos, era digital, en un condimento que ayuda a contextualizar mejor, a dar profundidad y a dotar de fiabilidad a la información, a todo el cúmulo de información a la que estamos expuestos. Los ejemplos quizá más destacados los hemos visto con la utilización de las redes sociales para difundir información mejor asimilada para la audiencia, como lo hacen comúnmente, por ejemplo, Animal Político, uno de los primeros medios digitales en el país. Lo hace, por ejemplo, AJ Plus, con todas estas notas internacionales o de contexto internacional de los problemas políticos. O también lo hacen, por ejemplo, que lo hacen creo que de forma muy creativa, Pictoline en sus redes sociales, o incluso Ruido en la Red, dejando por un lado las inclinaciones políticas que puedan tener, ¿no? Otros digamos, otras revistas que se dedican, digamos, a información más soft que le llaman, como la revista Billboard, por ejemplo, que se dedica a la música o al mundo pop, a la cultura pop, también ya han entrado en estas nuevas dinámicas. Sobre la elección del pasado domingo, quiero destacar el trabajo que hizo, por ejemplo, el diario El País. Lo hicieron varios medios, pero especialmente creo que El País tuvo el foco de quienes nos dedicamos al análisis de los medios de comunicación o del periodismo por el mapeo que hizo
con respecto a cómo votó la población mexicana, ¿no? Y también por las estadísticas que nos presentaron sobre la forma en la que resultaron los porcentajes de votación para los candidatos, las candidatas y el candidato Maínez. Por ejemplo, aquí tenemos este mapa en donde, bueno, era muy fácil para la población reconocer su sección electoral y ver qué porcentaje y cuál fue el número de votos que tuvieron en su sección electoral. Entonces creo que este trabajo, con ayuda ya de la base de datos que proporciona el propio Instituto Nacional Electoral, nos permitía acceder de una mejor forma a estos datos por municipio, por sección electoral, por entidad federativa, y así poder entender mejor. ¿Cuál sería el reto? Por ejemplo, ya teniendo aquí la información, una vez que ya nos la presentaron, pues ahora nuestro trabajo periodístico es darle contexto, es intentar explicar, ¿no? O intentar preguntar en la población cuál, cuál fue la razón por la que se decidió pintar más de guinda, más de rosa o más de naranja la sección electoral, cuáles son las condiciones, ¿no? Por ejemplo, veíamos mucho, no recuerdo si en este medio o en algunos otros, cómo la delegación, bueno, la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México se volcó para el apoyo hacia el candidato del PAN, PRI, PRD, Santiago Taboada, pero en contraste, había otros como Iztapalapa, como Gustavo Amadero, que se volcaban hacia el favoritismo hacia Clara Brugada. Entonces, ver los contextos de población, los contextos de vivienda, las cuestiones sociales que pueden existir en cada una de estas secciones electorales, y a partir de ahí nosotros poder trabajar en la forma cualitativa para el periodismo. En fin, pues investigación, análisis, precisión, profundidad, contextualización y por sobre todo utilidad para agregar valor a las audiencias son las herramientas, digamos, lo relacionado con lo humano o en relación al quehacer del periodista, que nos van a permitir aproximar lo más relevante o lo más importante que vamos filtrando en cuanto a la información. Y esto pues se da también en medio de la sobresaturación de información en Internet que nos puede confundir o que abre la puerta a las noticias falsas con mucha facilidad. Y bueno, quería yo hacer énfasis en esto porque en definitiva la visualización de los datos de esta forma más creativa se ha convertido en la herramienta quizá de mayor valor para complementar las noticias, para complementar la información, por lo que resulta necesario, pues sí, estudiar más a profundidad su funcionamiento, su efecto en las audiencias y su aplicación desde distintas perspectivas. De hecho, ya los planes de estudio de las carreras de periodismo y de comunicación ya están haciendo énfasis en estas nuevas estrategias. Recientemente que terminó el semestre en la Universidad de Anáhuac, donde ofrezco mi clase, pues me tocó un tema muy a profundidad sobre la visualización de datos y sobre las nuevas estrategias para poder presentar datos más atractivos. Y esto, desde luego, no tiene que ir de manera independiente a la investigación o al trabajo a profundidad de la investigación y del periodismo de largo aliento que le llamamos. Bueno, con esto quiero terminar, pero me gustaría hacer dos comentarios, digamos que dos pilones antes de culminar esta participación. La primera que tiene que ver todavía con la elección en el estado de Coahuila, ya que se hicieron oficiales los resultados, debido a que en el Senado de la República se van la fórmula compuesta por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, con Luis Fernando Salazar y Cecilia Guadiana, ¿no? Cecilia Guadiana, hija del fallecido candidato y senador también por Morena, Armando Guadiana Tijerina. Pero quien se va como primera minoría será el exgobernador Miguel Riquelme, que iba postulado por el PRI, PAN y PRD. Y quiero hacer énfasis en esto porque al final de cuentas las cosas cayeron por su propio peso. Miguel Ángel Riquelme, recordemos, por allá en la elección de 2017 en Coahuila, se dice que había perdido la elección. De hecho, hubo una famosa caída del sistema del
conteo de votos en el Instituto Electoral Local en el estado de Coahuila, cuando ya iba el candidato del PAN, en este caso Anaya, en la cima, ¿no? Y de pronto se va el sistema y cuando reaparecen los datos o el conteo, ya estaba Miguel Ángel Riquelme a la cabeza. Al final de cuentas, pese a las impugnaciones de último momento, se decide a través del tribunal que Miguel Ángel Riquelme asumiera la gubernatura de Coahuila, con la ilegitimidad que pudo representar. Y finalmente, en esta ocasión, que se vuelve a postular ahora por el Senado, pues la gente no vota por él en su mayoría. Y esto es, bueno, pues parte del resultado de su mala gestión y la forma en la que se dirige políticamente. El otro comentario, bueno, tiene que ver justamente con la reunión que tuvo la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y la conferencia de prensa, la rueda de prensa que ofreció el día de hoy a las 17 horas, especialmente en un tema que a mí me llama mucho la atención porque hice cobertura de él en aquellos años, mis primeros años como periodista, y esto es la reforma a la ley del ISSSTE de 2007, esta polémica ley que se aprobó durante el sexenio de Felipe Calderón y que fue en contra de los intereses y de los derechos de los trabajadores del Estado, especialmente del magisterio a nivel nacional. El actual presidente Andrés Manuel López Obrador ya había prometido, tanto en campaña como en diversas ocasiones en sus mañaneras, que iba a atender esa injusticia, que así le llamó, y también la parte del gremio magisterial así lo llamaban, porque iba en contra de las pensiones de los trabajadores. Y creo que en esta ocasión que Claudia Sheinbaum se vuelve a referir a este episodio de muchos de los puntos malos que tuvo el gobierno de Felipe Calderón y que de hecho fue aprobado por la entonces Suprema Corte de Justicia, que ahorita también ya está temblando la Suprema Corte de Justicia, pues bueno, creo que es una buena noticia para trabajadores y trabajadoras de la educación, trabajadoras del Estado, que se esté retomando el tema de la ley del ISSSTE. En fin, con esto nos quedamos y nos vemos el próximo lunes.